en la casa del Chelito, donde ella vivía, en un momento en que se hablaba de que había que sacarla del barrio, a ella, fue después que ocurrió lo que ya Fafa contó con Trujillo, y las dos veces que estuvo detenida, ella dijo: si me matan, saco los brazos y seré más fuerte. Eso era Minerva. O sea, quería la vida, disfrutaba la vida, difundía la alegría en la vida, pero estaba abierta a la muerte olímpicamente, porque esa es la virtud de ella, la muerte olímpica, porque justamente ella también había asumido la cláusula difundida de que morir por la patria es vivir. Ella asumió eso, lo vivió y lo realizó. Es decir, lo realizó con una muestra de valor excelso. Yo le llamo valor excelso. Cuando antes de la última visita programada a Manolo, se corrió el rumor de que iban a accidentarla. Ella se lo cuenta al doctor Concepción, según el libro de William Galván, y el doctor Concepción, amigo de la familia, les recomienda, y catorcista, pero por favor, no haga este viaje. Ella le dijo: no, el viaje lo hacemos pase lo que pase. Y una observación que yo recogí del texto también de Luis Galván es que en un momento ella se retira y Concepción oye que ella dice: oh Dios mío, que solo se quedan los muertos. Eso es un testimonio importante de que ella estaba consciente de que podía morir. Ahora bien, la muerte, ya se dijo cómo ocurrió y todo esto. Yo la verdad es que no gasto tristeza pensando en eso, sino en el resultado que dio la muerte de Minerva y sus acompañantes. El 25 de noviembre es una fecha recordada a nivel planetario y no hay en la historia dominicana líder alguno que haya logrado esas dimensiones. Pero además, ese sacrificio arrastra todas esas facetas a que yo me he referido y las multiplica. Quiero recordarles que en relación a la faceta primera, la faceta artística, yo he escrito que Minerva Mirabal no solamente hacía arte, sino que ella, por su esbeltez, por la manera como cuidaba su piel bronceada, su cabello y sobre todo su equilibrio físico, hacía una sugerencia al arte. Ella sugería el arte. Y eso obviamente en algún momento se puede decir que también lo ha heredado su hija Minú. Muchas gracias. Bueno, increíble. Para mí esto es muy satisfactorio. Ver la faceta de Minerva Mirabal
explicada por Luis Gómez. Así que aprovechen, distinguidos estudiantes. Vamos a ver ahora, para seguir este panel, al maestro William Galván, psicólogo, educador, investigador y ensayista, que nació en San Juan, Campana. Aparte de todas las investigaciones que ha realizado, como es Minerva Mirabal, Historia de una heroína, también ha escrito antología de Silvia Pepín y otras investigaciones. En este caso, el maestro nos va a explicar algunos elementos de su vida íntima y su compartir con Minerva, pero también nos va a explicar lo escrito por él en su libro. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches. Yo creo que después de las magníficas interpretaciones que hemos tenido de la arquitecta, ingeniera doña Tomasina Cabral, de Rafael Fafa Taveras y de mi caro amigo y profesor, doctor Luis Gómez Pérez, es muy poco lo que yo podría agregar. Permítame hacer un reconocimiento a otro presente, otro asistente aquí entre nosotros, el hijo de una de las heroínas que declararon como F. Raúl Ernesto, pero su mamá quería ponerle Fidel Raúl Ernesto, y en esa época no era posible. No se atrevió el oficial civil. Yo quiero hacerle un reconocimiento a Raulito, el hijo de patria, que también está presente. Y ese era el estirpe de las Mirabal. Y el profesor Luis Gómez ha dado muy en el clavo al plantear el aspecto genético de Minerva, que también quiero hacer un reconocimiento muy particular. Fueron 21 minutos que habló el profesor Luis Gómez, sin un papelito. Y el señor tiene un poquito más de 9 décadas. Esos son cerebros muy privilegiados, donde la neurociencia tiene mucho que hacer, indudablemente. Yo conozco 2 personas con ese talento innato. Una es el profesor Luis Gómez, y a quien me dio la vida la oportunidad de estudiar, a Minerva Mirabal. O sea que yo creo que son 2 cerebros muy privilegiados. Por lo tanto, ¿qué puedo decirle? El libro surge por una visita casual que realicé en el año 80 a la casa de las Mirabal en Conuco. Ya vivían en Conuco, no en Ojo de Agua, que me llevó un estudiante del CURNE cuando yo daba clase por allá. Y tuve el privilegio de conocer a doña Chea, mamá Chea, en silla de ruedas, y pidió que le llevaran una orquídea, le cambiaran una orquídea. Se sintió tan contenta de que la visitara un profesor, y era alguien de la familia. Muéstrenle todo lo que él quiere, enséñenle a esta gente, todo, mire a ver, y nos dieron la oportunidad de curiosear en todas esas intimidades de los recuerdos de la familia, y a partir de ahí digo, pero lo que han preservado de esta familia merecería que la universidad y el equipo de investigadores, porque este libro no fue un trabajo individual, sino fue el producto de una investigación patrocinada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
que contó con el apoyo de los organismos del Centro de Estudio de la Realidad Social que presidía el profesor Luis Gómez, de esos departamentos de audiovisuales. O sea, fue un trabajo institucional. La universidad quiso que se hiciera esa labor de rescate. De ahí que en realidad el libro tiene ese mérito, que es un aporte de la universidad. Los errores son míos, pero los reconocimientos es a la universidad que hay que realizárselos. Y ese día yo pude calar en doña Chea, que era una mujer también con unas condiciones intelectuales, unas condiciones psicosociales excepcionales. Ya ella al borde del sepulcro, debo decirle, Dios se lamentó de que iba a morir, que sus hijas fueron asesinadas de esa manera y que no había pasado nada. Voy a hacer esta revelación hoy. No había pasado nada porque por ahí andaban los asesinos, que solo uno de sus nietos, debo decirlo hoy, porque él no fue una confesión directa, se había interesado en hacer algo, fue Jaime Enrique. Y él después lo contaba en Peña, y yo después se lo oí contar más de una vez. ¿Qué fue lo que pasó? Si Jaime Enrique quiso que eso no quedara así, y en una bodega allá en Ullable, en Massachusetts, él se enfrentó al que dirigió el operativo físico, los autores, el que dirigió al comando, porque fue un crimen de Estado ordenado por el tirano a través del secretario de la Fuerza Armada, Pupo Román, a Candito Torres, que era el jefe del CIN en Santiago, y ejecutado por Alicinio y una banda de matones. Y así quedó. Él pretendía que así iba a quedar, pero no fue así. Y además de que fue un crimen de Estado, fue un feminicidio, porque eran mujeres, hijas, esposas, hermanas, y entonces madre, como diría el poeta Pedro Mir. Entonces fue lo que hoy sería un feminicidio. Pero doña Chea entendió que eso no debió quedarse así. Y Jaime Enrique quiso de alguna manera hacer algo, pero lo importante es que se recuerde en el centenario de Minerva su aporte a la libertad, a la justicia y a la democracia, y que hechos como estos, como han señalado los distinguidos compañeros que me acompañan, no ocurran nunca jamás y que se recuerden siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas que se pueden quedar sentados ahí, excepto al distinguido compañero William Galván, quien es miembro, es parte de la Fundación Hermanas Mirabal, y el compañero Oliver Ramos, para que en esos asientos ocupe la profesora Petronila Dotel, el profesor Juan de la Cruz, que tienen otra parte ya para cerrar. Pueden aproximarse Petronila Dotel y profesor Juan de la Cruz, los dos profesores, Gracias. Escuela de Historia y Antropología, Muchas gracias. de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cabe destacar que sé que es muy poco común para profesores de historia tener la posibilidad de interactuar con temas históricos, donde en esos temas históricos personajes que formaron parte de esos hechos históricos con vida y salud puedan estar en un set compartiendo con esos profesores de historia, donde han tratado varias veces esos temas históricos en el aula de clases y en actividades culturales y académicas fuera del aula. Como todo un caballero, Juan de la Cruz cede el micrófono a Petronila Dotel, quien dará inicio a esta otra parte. Gracias, pero yo me voy al podio. ¿Qué le parece? Sí, porque así puedo leer más cómoda. Y además, le voy a pedir, si es posible, colocar una imagen. No.
Bien, voy a ser breve, voy a leer tranquila. Me siento muy emocionada por estar aquí con Minú, con Doña Sila, con Fafa. Fafa, les recuerdo que cuando fui maestra de San Judas Tadeo, le llevé a los estudiantes del colegio y lloramos juntos, porque mis estudiantes entonaron las notas del himno del 14 de junio. Yo trabajé en un colegio, San Judas Tadeo, un colegio católico, y el padre Eulogio y el padre Ángel me dejaban tranquila, porque cuando llegaba el mes de abril, mis estudiantes me recibían cantando el himno de la Revolución de Abril, y el 14 de junio se lo sabían. En la UAS vamos a hacer también parte de esas vivencias. Como maestra de historia voy a sintetizar un poco lo que fue la entrada de la mujer a la modernidad, y Minerva es el ejemplo de esa mujer moderna. Yo sinteticé en 3 palabras a la mujer, la revolucionaria y la estudiante universitaria sobresaliente y brillante. Yo quería mostrar el expediente de Minerva, pero esas palabras sintetizan a Minerva Mirabal. Estas categorías no solo describen su desempeño académico, sino que sintetizan una personalidad compleja, en la que convergen la excelencia intelectual, la conciencia política y el compromiso histórico. Minerva ingresa a esta universidad en el periodo 1952-1953. Era una mujer joven y culmina sus estudios en 1957. Su trayectoria universitaria se inscribe en un contexto marcado por la aparente apertura del régimen trujillista hacia la participación femenina. Pero, como advierte la investigadora Mary Lisa Thomason, aunque las mujeres tenían derecho a asistir a la universidad y fueron incluidas en la arena política como participantes activos, esto era sobre todo un elemento teatral para dar al régimen el aspecto deseado de la modernidad. En efecto, durante las décadas de 1930 y 1940, la mujer dominicana, según nuestra historiadora Carmen Durán, logra el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, así como otras iniciativas a favor en el orden social, jurídico y laboral. La entrada de Minerva a la universidad coincide con esa coyuntura de apertura aparente, pero también responde a una necesidad, a una decisión personal. A pesar de la resistencia inicial de su padre, logra convencerlo, con la mediación de su tío Mon Mirabal, para trasladarse a la capital y cursar estudios superiores, residiendo en las cercanías del recinto universitario. Su primer año transcurre con relativa normalidad. Sin embargo, en el segundo año se le prohíbe la entrada a la academia, exigiéndosele una carta de desagravio dirigida a Trujillo. Esa sanción se explica por su temprana identificación como opositor al régimen, especialmente tras el rechazo al abordaje sexual del dictador expresado por Minerva en esa fiesta en San Cristóbal en 1949, como bien se ha señalado aquí. Minerva apenas contaba con 22 años, pero ya poseía una mente exageradamente brillante, un carácter firme, una clara conciencia política y una elevada cultura. Además, irradiaba belleza y disfrutaba de una buena posición económica. Pero su actitud antitrujillista se remonta a su infancia. Minerva, y aquí cito, demostró poseer un espíritu rebelde, pues a los 10 años manifestó en el colegio su rechazo al régimen de Trujillo.
Consciente del riesgo que corría su hija, don Enrique la retiró de la escuela y la involucró en los negocios familiares. Como muchos dominicanos bajo la dictadura, Minerva fue obligada a participar en actos de adhesión al régimen en la vida pública. Por eso, en 1953, en Salcedo, leyó una carta adulatoria al tirano, redactada por su hermana patria, según nos cuenta William Galván, el 24 de octubre, en ocasión del cumpleaños de Trujillo, fiesta que se celebraba en todo el país. Igualmente, Minerva demostró su brillantez y tuvo que asumirse, ¿no?, a esa actitud de tener que elogiar al tirano en su tesis doctoral, porque tuvo que mencionar y dedicarle esa tesis. Sin embargo, cuando vemos a Minerva, la estudiante de esta universidad, en su expediente académico, en todas sus asignaturas, con las 2 excepciones que ya se mencionaron, su calificación de sobresaliente. Ese término de sobresaliente, analizado por pedagogos y psicólogos, según tengo aquí una cita de Paz Borse y Daniel Ricard, argentinos, ellos dicen que los estudiantes que tienen estas características son estudiantes superdotados y los define de la siguiente manera: poseen habilidades por encima de lo normal, gran motivación por la tarea que se emprende, alto grado de creatividad, imaginación muy activa, un amplio abanico de intereses y perseverancia en ellos, curiosidad intensa y sensibilidad hacia los demás. ¿Se ajusta esta definición a nuestra Minerva Mirabal? Pues sí, en Minerva esas cualidades se verifican plenamente. Sus calificaciones dan cuenta de esas habilidades por encima de lo normal, siendo la más destacada de su promoción, aunque su mérito no fue reconocido por el régimen en su graduación. Su rigor académico se expresa también en su tesis doctoral. Asimismo, su expediente revela una progresión ascendente en las calificaciones. Si hubiéramos mostrado la imagen, pues ella iba subiendo las calificaciones en cada semestre. Pero Minerva, además de estas cualidades señaladas por los pedagogos, era creativa, curiosa, sensible, y eso se manifestaba en su vida integral como pintora, escultora, lectora voraz, solidaria, amante del orden y de la belleza, una mujer ordenada y organizada en su hogar. Le encantaba el jardín, las flores. Pero la estudiante revolucionaria que es Minerva, su grandeza no se limitó al ámbito académico. Su formación intelectual se proyectó hacia la vida política. Aunque nunca ejerció como abogada, debido a la negativa del régimen de darle el permiso legal, su comprensión crítica de la realidad la llevó a asumir un rol activo en la lucha contra la dictadura. Desde sus años universitarios, Minerva estuvo bajo vigilancia constante. Y es que Trujillo sabía que estaba enterado de esos sentimientos hostiles reforzados por el contacto que tuvo Minerva con jóvenes de la Juventud Democrática Revolucionaria en La Vega. Y además de que Minerva aquí en la universidad contactó con círculos progresistas y figuras relevantes de la oposición, como Carmen Natalia Martínez, Pericles Franco y Virgilio Díaz, entre otros. Esas amistades consolidaron su pensamiento político y fortaleció su liderazgo. Minerva encarna así la figura de la estudiante revolucionaria. No solo comprendió la naturaleza del régimen, sino que se propuso activamente erradicarlo. Fue gestora de la agrupación 14 de junio, cuyo nombre y programa propuso, y que los hombres, para protegerla, no le dieron la jefatura, pero que ella exigió que la dejaran en la directiva. La UAS, hoy nuestra academia, se ha hecho eco del heroísmo de Minerva.
la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha reconocido su legado en múltiples ocasiones. Esta academia otorgó a su heroína y a su mártir el título post-mortem de doctora summa cum laude, el oficio número 841 de fecha 14 de julio del año 1983 fue tramitado por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas en esos momentos y aprobado en la resolución número 215 del Consejo Universitario. En el archivo de aquí de la UAS existen otros importantes documentos en lo que se resoluta reconocer la labor de Minerva, como es la solicitud de la cátedra extracurricular sobre la mujer dedicada a la doctora Minerva Mirabal y otros homenajes. Esta universidad, en su 483 aniversario, dedicó su foto icónica a Minerva y Manolo Tavares Justo, porque no se puede hablar de Minerva sin Manolo, como tampoco se puede hablar de Manolo sin Minerva, y no se puede hablar de Minerva sin sus hermanas. Asimismo, la Facultad de Ciencias Jurídicas ha dedicado conmemoraciones y justamente conmemoró el 109 aniversario dedicándose a tanto a Minerva como a Hilda Dotros. También tenemos en la Facultad de Ciencias Jurídicas una aula dedicada a Minerva Mirabal. Minerva mirándola desde la historia y la historiografía. Minerva debe ser comprendida como una síntesis histórica, mujer, estudiante y revolucionaria. Estas no son simples categorías descriptivas, sino síntesis de una personalidad en la que confluyen la excelencia académica, la conciencia crítica y el compromiso histórico. En una sociedad que relegaba a la mujer al ámbito doméstico, logró articular sus roles de esposa, madre, estudiante, amiga, vecina y luchadora política desde una posición de alto liderazgo. Su figura amplía los horizontes de la historiografía sobre el papel de la mujer en la construcción de la nación moderna. Su sacrificio, junto al de sus hermanas, contribuyó a acelerar la caída del régimen, como bien advierte Marcio Bismarck. Los dictadores buscan siempre retornar, se esconden en el pensamiento, se quedan en los gestos de los pueblos. Por eso los historiadores, la historiografía no puede dejar de hablar de Minerva. La historiografía no puede prescindir de su ejemplo. Su accionar obliga a reconocer en ella no solo la valentía, sino también la profundidad intelectual, la formación jurídica y la conciencia ideológica. Por ello ha sido comparada con figuras universales citada por Roberto Casá. Dice: si hay una heroína en la historia dominicana símil de Juana de Arco, es Minerva Mirabal, quien enfrentó con tal intensidad a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Consecuencia de esa oposición, fue asesinada en noviembre de 1960. Ahora bien, comprender a Minerva en toda su dimensión exige repensar las normas y las formas, en que construimos el conocimiento histórico. La mayor parte del aprendizaje de la historia que se desarrolla en las aulas escolares se fundamenta en el uso de fuentes escritas, libros, periódicos, documentos, películas, visitas. No obstante, múltiples experiencias sustentadas en la historia oral, como se ha demostrado en esta oportunidad, en la que la incorporación de testimonios orales en la enseñanza se ha convertido en una de las fuentes más enriquecedoras y significativas de conocimiento histórico. Los estudiantes, a través de la técnica de la historia oral, pueden verse involucrados de manera directa con los personajes,
como aquí se ha visto. En ese sentido, el presente panel abre la posibilidad de establecer acuerdos entre docentes de historia, de sociología, de derecho y de otras áreas afines, así como entre investigadores, con el propósito de promover el uso del testimonio y de la técnica de la historia oral en la reconstrucción de la vida de Minerva Mirabal y de otros tantos actores de la historia contemporánea dominicana. La oportunidad de revivir el pasado a través de protagonistas aún vivos remite directamente a una herramienta fundamental de la disciplina histórica, la historia oral, entendida como la especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza como fuente principal el testimonio para la reconstrucción del pasado. En este marco, la experiencia desarrollada hoy es un valioso ejercicio de reconstrucción histórica a partir de la memoria viva. Finalmente, resaltar a Minerva como la mujer estudiante ha de verse como referente para el movimiento estudiantil de la UAS de hoy. Me permito usar esa expresión de Salvador Allende. Ser agitador revolucionario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Y Minerva fue una dirigente revolucionaria. Sin descuidar sus estudios, supo continuar su trabajo político. El movimiento estudiantil debe estudiar a Minerva, levantarla como ejemplo de estudio, liderazgo y compromiso social de alto impacto. Hasta ahora tenemos un grupo estudiantil en la Facultad de Humanidades que lleva su nombre. Ojalá pueda tributar desde la práctica que demanda el presente con la insigne Minerva Mirabal. Finalmente, dejar en ustedes que Minerva Mirabal encarna una lección histórica de extraordinaria vigencia. La excelencia académica y el compromiso social no son caminos opuestos, sino profundamente complementarios. Su vida demuestra que es posible ser brillante en las aulas y valiente en la acción, rigurosa en el pensamiento y firme en la defensa de la libertad. Su ejemplo interpela especialmente a las nuevas generaciones. Estudiar no es solo acumular conocimientos, sino comprender la realidad para transformarla. En tiempos donde persisten desafíos a la democracia y a la justicia, Minerva nos recuerda que el conocimiento sin compromiso es insuficiente y que el compromiso sin preparación es frágil. Que su voz siga resonando como guía y desafío, como conciencia y horizonte, porque como ella misma afirmó, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Hoy más que nunca, Minerva vive en cada acto de dignidad, en cada estudiante que piensa críticamente y en cada ciudadano que se atreve a defender la libertad. Hoy Minerva no solo es historia, es conciencia, es ejemplo y es compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Petronila Dutel por este interesante análisis sobre el personaje central del día de hoy en esta actividad, que es Minerva Mirabal. Recordar que en el año 2020, el 25 de noviembre, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, le otorgó a Minerva Mirabal lo que le negó Trujillo en la época de la era de Trujillo, que fue su exequatur. Lo hizo de manera póstuma, evidentemente. Y recordar también que el edificio de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
lleva el nombre de Minerva Mirabal. Juan de la Cruz, destacado historiador de la República Dominicana, tendrá el honor de las palabras de cierre de esta actividad. Bueno, señores, muy buenas noches. Saludo la presencia del rector, porque para nosotros sigue siendo rector Fernando Sánchez Martínez, y en él a todos los presentes, asimismo a Minú Tavares Mirabal, y en ella recordamos, ¿verdad?, a su madre, a su padre y a todos los héroes y mártires que han hecho posible que tengamos el espacio de libertad de que hoy disfrutamos. Gracias a ellos es posible, ¿verdad?, que estemos hablando acá de Minerva Mirabal. Ya en la parte final, porque llevamos cerca de casi 2 horas y media en este evento, solamente destacar algunas ideas muy breves, específicamente aspectos que probablemente muchos de ustedes no conocen, como es el caso cuando di clase con Andresito Avelino. Él destacaba que cuando iba a Minerva a estudiar con él en su casa, su papá, el filósofo Andrés Avelino, decía que el Trujillo le había llamado la atención que cómo es posible que una mujer de idea comunista pudiese visitar a su casa y pudiese incluso hasta convencer a sus hijos de tener una ideología diferente a la ideología que él profesaba. En esa ocasión, Andresito, cuando nos daba lógica formal y dialéctica, nos hablaba de esa experiencia que él tuvo específicamente porque efectivamente Minerva, con un pensamiento como aquí se ha descrito, tenía ya esa capacidad para mostrar más allá, digamos, de lo que era el panorama que vivía el país en ese momento. Tenía esa capacidad de leer textos de filosofía marxista y de alguna manera transmitir esas ideas a sus compañeros de estudio, en este caso Andrés Avelino hijo, como le llamaban todo el mundo, Andresito Avelino. De igual manera quiero destacar, como aquí se ha indicado también, que Minerva Mirabal, y aquí tenemos un testigo de excepción, Luis Gómez Pérez, que fue la persona clave en lo que fue la articulación de todos los movimientos de resistencia que había. Fue la persona clave la que tenía esa capacidad de poder articular, vincular a cada uno de esos distintos movimientos, de esos núcleos que estaban en distintos puntos del país, y de esa forma hacer posible que esa reunión de Montecristi se pudiera llevar a cabo. De manera que no fue una mujer cualquiera, una mujer con una capacidad de incidir en todos aquellos núcleos de resistencia, aquellos núcleos antitrujillistas que estaban diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional, y en el caso de Luis Gómez, encargado, ¿verdad?, de la región este del país para hacer esos contactos. Y de alguna manera todos esos elementos nos muestran a una mujer con una capacidad política, con una visión de futuro, pero al mismo tiempo con una idea clara de lo que había y debía hacerse en ese momento en nuestro país. En este momento, entonces, lo que llamo es a nosotros emular esa capacidad que tenía Minerva de incidir en los demás, de poder hacerle ver a los demás lo que era necesario hacer para transformar ese sistema de opresión y dictadura que vivió nuestro país, y al mismo tiempo tener esa capacidad también de poder influir en hombres y mujeres de aquella época, no solamente en mujeres, sino en hombres y mujeres de aquella época, y motivarlo a ser parte de ese movimiento tan poderoso que se constituyó en la República Dominicana, que yo soy de los que cree que el movimiento revolucionario dominicano tiene que aprender de esa
estrategia que llevó a cabo Minerva, Manolo, Luis Gómez Pérez y todo lo que integraron el movimiento 14 de junio en aquellas condiciones de clandestinidad que le fue posible articular a tantas personas que tenían un sentimiento pero que no sabían cómo canalizarlo. Y ella, y junto a todos esos compañeros, pudieron canalizar ese sentimiento y pudieron articular todo un movimiento y crear uno de los movimientos políticos más destacados, no solo en el marco de la dictadura, sino que posterior a la dictadura siguió teniendo una presencia clave en el pueblo dominicano, hasta tal punto de que se constituyó en el partido político más, vamos a decir, con una presencia de masa mayor tras la decapitación del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y eso se pone de manifiesto en las grandes movilizaciones que se hicieron en el Parque Independencia, que se hicieron en los distintos espacios de la zona colonial de nuestro país, donde Manolo Tavares Justo, continuador de todas esas experiencias, se convirtió en un líder de masa para el pueblo dominicano y sigue siendo hoy día, al igual que Minerva, un referente para la juventud dominicana y para el pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Juan de la Cruz por estas palabras que sirven de epílogo, de cierre de este literalmente histórico encuentro. Él hablaba de que Minerva Mirabal sirvió de inspiración a muchas personas en la República Dominicana, sobre todo también a muchas mujeres, y hay una que tanto le llegó esa esencia de Minerva Mirabal, que se involucró de manera directa en lo que se denominó Abril de 1965, que Teresa Espaillat, ella está aquí. Ella es de las muchachas de Abril. Ella ha sido una persona que en actividades vinculadas sobre todo a Abril ha estado aquí en foros y en actividades, porque aparte de ser docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tener una gran habilidad expositiva, ha tenido esa posibilidad histórica de pasar por esa circunstancia tan particular y mantener vida y salud hasta el día de hoy. Vida y salud hasta el día de hoy deseamos a todos ustedes, agradeciendo la presencia por estar en esta valiosa actividad y gracias sobre todo a las personas que pudieron desplazarse y formar parte de este panel literalmente histórico. En especial, como podemos ver aquí, a la dama Tomasina Cabral, ingeniera, hermosamente Sina, al profesor Luis Gómez Pérez, Rafael Faja Taveras y una imagen viva de Minerva Mirabal, que es Minú Tavares. Muchas gracias. Y los profesores de la casa, Petronila Dotel, profesor Juan de la Cruz, William Galván, que estuvo aquí, que forma parte de la Fundación Hermanas Mirabal, y el profesor Oliver Ramos, que también estuvo en la moderación. Muy buenas noches. Estuvo con ustedes Sergio de los Santos Núñez.